En mi corazón entendía lo que tu voluntad hacía, tan lejos que te tenía, que ni tu nombre sabía. Barak Yahuwah, Shalom. Es un placer el poder compartir el día de hoy en una forma breve sobre una pequeña interrogante que muchas personas tienen y que la escritura es clara. O vamos a ver qué significa la palabra iglesia según las escrituras. En el libro de Mateo, su capítulo 16, versículo 18, encontramos la palabra iglesia. Vamos a leer el versículo. Y yo también te digo que tú eres Kef, o sea, ustedes los tienen como Pedro, y sobre esta roca edificaré mi eclesía, ustedes los tienen como mi iglesia. Las puertas del Hades, o sea, Hades en griego, no prevalecerá contra ella. Simplemente nos vamos a concentrar sobre el significado de la palabra eclesía, que es la que se traduce en el Nuevo Testamento como iglesia. La palabra griega es eclesía, que es lo que encontramos en cualquier lugar que usted lo encuentre, como iglesia. Si usted mira el griego original, se va a dar cuenta que es eclesía. Eclesía se encuentra 118 veces en el Nuevo Testamento. 115 veces se traduce como iglesia y 3 veces como asamblea. Vamos a ver qué significa verdaderamente la palabra eclesía para que tengamos una definición exacta de lo que quiere decir la escritura con iglesia o eclesía. Iglesia, eclesía, viene del griego G1577, o sea, griego, el G es de griego, como el Nuevo Testamento fue transcrito en griego, G1577, y viene de un compuesto de G1537 y de un derivado de G2564. En otras palabras, la palabra eclesía, que es la que se traduce como iglesia, se forma de dos partes, de G1537 y G2564. Antes de ver estos dos compuestos, vamos a ver cómo define el diccionario Strong la palabra iglesia en G1577. La define como una convocatoria, es decir, concretamente, una reunión popular, específicamente una congregación religiosa, asamblea, iglesia. Así es como lo traduce el vocablo de eclesia G1577. En otras palabras, la traducción es una convocatoria. Sabemos lo que es una convocatoria, una reunión popular, especialmente de una congregación religiosa, pero no limitada a una congregación religiosa. El sentido es una convocatoria. Eso es lo que significa la palabra eclesía. Pero entonces vamos a ver cómo está compuesto, de qué está compuesta la palabra eclesía en griego. Está compuesta de dos partes, que es eclesía. Ek significa de. Ek es G1537, que dijimos que era el primer compuesto o componente. Es ek o ex, en este caso, es ek. ¿Qué significa? Una preposición primaria que denota origen, el punto de donde procede el movimiento o la acción, desde, fuera, del lugar, tiempo, causa. En otras palabras, de, pero no de pertenencia, sino de origen o desde. Es lo que significa el primer compuesto de la palabra eclesía. Ek significa de, desde un lugar. El segundo componente, que es G2564, que es clisía, viene de caleo. Caleo es llamar, concretamente en voz alta, pero usado en una variedad de aplicaciones, directamente o de otra manera, ofertar, llamar adelante. Caleo significa llamar. En otras palabras, llamar de o llamado de. Decimos que de acuerdo al vocablo griego, a la palabra griega usada en las Sagradas Escrituras, la palabra eclesía significa llamar de o llamado de. Esto es lo que nos está diciendo las Escrituras
Vamos a ver la referencia que nos da al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en hebreo, se conoce como Cajal. Cajal aparece 123 veces en el Antiguo Testamento, 86 veces como congregación, 17 veces como asamblea, 17 veces como compañía de personas y 3 veces como multitud. Así es como se expresa en el Antiguo Testamento. Lo que se conoce como congregación, asamblea, es una congregación, es una compañía de personas, es una multitud, como se traduce en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nos da el término de eclesía. En conclusión, eclesía significa ser llamado, pero ser llamado ¿a qué? A reunirse en el nombre de Yahusha. Para nosotros, los que estamos hablando en sentido religioso, en sentido espiritual. Recuérdense que eclesía no es un término griego limitado a la parte religiosa. Puede ser usado para cualquier otro tipo de situación. Reuniones políticas, llamados a cualquier otra cosa que ustedes deseen. Para nosotros solamente nos interesa la parte religiosa. Entonces entendemos que, de acuerdo al vocablo griego que es eclesia, significa ser llamado o ser llamado de. ¿Pero ser llamado a qué? Ser llamado a reunirse en el nombre de Yahusha. Pero ¿dónde? Por eso te tiene la primera partícula que es de. ¿De dónde? Entonces, ¿a dónde es que uno es llamado? ¿Dónde? En cualquier lugar en donde dos o tres estén reunidos, presencial o no presencial. Ahí está Yahushua HaMashiach. Esa es la definición de la palabra eclesia en el Nuevo Testamento o en las Sagradas Escrituras. La palabra eclesia única y exclusivamente significa ser llamado ¿a qué? Ser llamado a reunirse en el nombre de Yahusha. ¿Dónde? En cualquier lugar, como dice Yahusha mismo, donde quiera que estén dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él. Esto es lo que significa la palabra eclesia. No son las tantas cosas que nos dicen que cuando escuchamos la palabra iglesia o eclesia, nuestra mente se va a un edificio, a una estructura física. Y esto no es lo que las Sagradas Escrituras está diciendo. Las construcciones de estos edificios que se conocen como iglesia, de estos monumentos, de estos grandes, magnánimos edificios, comenzó en los tiempos de Constantinos. Busquen la historia. Las Sagradas Escrituras en ningún momento dice que la palabra iglesia es un edificio o que la palabra iglesia es llamado a construir templos, a construir paredes. No, no, no. La palabra iglesia única y exclusivamente, según las Sagradas Escrituras, significa una congregación. ¿Qué es una congregación? Congregación, donde se congregan personas, donde se reúnen personas en cualquier lugar. Y como estamos en el siglo XXI, que tenemos la tecnología de una forma tal que podemos reunirnos con cualquier persona en cualquier parte del mundo, tenemos el privilegio que los antiguos no tenían. Tenían que trasladarse para poder ver a una persona, para poder hablar con una persona. Nosotros podemos hablar desde cualquier lugar sin tener que movernos y comunicarnos y reunirnos en el nombre de Yahusha. Por eso es que es donde quiera que estén dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él. No es que estén juntos en un edificio, no es que estén juntos en un parque, no, 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 es que se han reunido. El COVID-19 dio la lección más grande al mundo entero y enseñó a las personas que es posible juntarse, reunirse, dialogar, compartir, sin tener que estar en el mismo espacio físico. De modo tal que, una vez más, la palabra eclesia o iglesia, como ustedes la conocen, significa ser llamado a reunirse en el nombre de Yahusha. ¿Dónde? Donde quiera que estén dos o tres reunidos en su nombre. Eso es todo. Espero que esta corta explicación les sirva de edificación. Barak Yahuwah.
Shalom. Ciego siempre fui, pero no lo sabía. Doy gracias por tu honra, porque la verdad no la merecía. Siempre estará claro que merecer no es algo dado. Solo la sangre de Yahushua me hace sentir a salvo.